Vamos a comenzar, como siempre, vamos a revisar nuestra base de datos para ver cómo está constituida. Lo primero que tenemos que tener para realizar este video es una colección de usuarios y dentro de esta colección vamos a tener un campo que se va a llamar username, que va a ser de tipo stream. Aquí es donde se va a guardar el nombre de usuario, o en este caso el username de la persona que se registra. También tenemos que tener para este video una colección que va a ser la colección llamada verificación de username, que va a ser un usernames o varios username, va a ser de tipo string y esto también tiene que ser una lista. En esta colección nosotros vamos a guardar todos los nombres de usuarios que se van a ir creando en el registro de nuestra aplicación. Y también tenemos que tener dentro de las variables locales una que se va a llamar de username, que va a ser de tipo stream. También para poder trabajar en este video vamos a necesitar de dos funciones personalizadas que se las voy a dejar como siempre en la descripción de este video. La primera se va a llamar username creador, que lo que hace es que va a tomar el campo que nosotros donde ingresamos el usuario y lo va a formatear. En esta parte que aparece aquí lo que hace es reemplazar todos los espacios y los elimina. Y la otra función personalizada que vamos a tener es esta llamada username checker, que lo que va a hacer es que va a verificar la lista de stream de nuestra colección para ver si existe o no el usuario que nosotros estamos ingresando. Tienen que verificar, por ejemplo, acá en username creador, cuáles son los valores de retorno, que es de tipo stream y tiene un argumento llamado username de tipo stream. Y también en lo que es username checker, que también retorna un booleano y tiene dos argumentos, uno que se llama testField de tipo stream y otro que se llama username que es de tipo stream. Con eso después ustedes lo guardan y deberían trabajar sin problemas. Ahora, una vez que ya revisamos qué es lo que hay por detrás, vamos a ir a nuestra parte visual de nuestra aplicación y aquí simplemente tenemos un formulario de crear cuenta donde tenemos el text field de username donde el usuario va a ingresar su usuario. Tenemos el campo de correo, contraseña y confirmar contraseña. Acá todas las acciones las vamos a realizar desde este botón, pero antes tenemos que hacer una llamada a la base de datos. Para eso vamos a seleccionar nuestro árbol de widget y aquí nosotros lo que tenemos que hacer es seleccionar nuestro scaffold y vamos a hacer una llamada a una colección que va a ser la colección que creamos que se llama verificación de usuarios. Esto va a ser un documento simple y le vamos a dar aquí a confirmar. Con eso ya vamos a poder llamar a la lista de usuarios que existen en nuestra base de datos. Ahora vamos a trabajar simplemente con el botón que tiene la acción de crear una cuenta. Para eso vamos a abrir aquí las acciones y vamos a crear una nueva acción. La primera acción que tenemos que crear es una actualización de la variable de estado. Recuerden que nosotros creamos una variable local y esta variable local se llama de username, que es de tipo stream. Y acá nosotros tenemos que pasarle, vamos a darle aquí donde dice set value y vamos a seleccionar nuestra primera función, acá donde dice custom function, y le vamos a seleccionar el que dice username creador. Esta función, recuerden, lo que hace es eliminar los espacios que deje el usuario al crear su username. Entonces tenemos que pasarle el argumento de dónde va a tomar esa información. La tiene que tomar de acá del widget de estado que se llama
username crear. Seleccionamos y le damos a confirmar. Con eso ya está haciendo lo primero, que es eliminar los espacios del username que ingresó el usuario. Ahora tenemos que agregar una condición. Le vamos a dar acá donde dice agregar condición. Esta condición tiene que ser una condición simple. Y lo primero, el primer valor que tenemos que ingresar va a ser nuestra función. Vamos a buscar nuestra función. Se llama username checker. Esta función va a ser o va a validar si existe o no el usuario ingresado en nuestra base de datos. Le vamos a dar que sí y tenemos que pasarle los dos argumentos. Primero, el valor de la variable local que nosotros ya formateamos. Para eso le damos acá donde dice app_state y seleccionamos la que dice de username. Ese es el primer valor. Y como segundo valor tenemos que pasarle la lista de string que ya existe en nuestra base de datos. Por eso hicimos el llamado a la colección. Entonces acá dice verificación de username document. Y le pasamos la lista de string. Con eso ya está validando el campo de la variable local con la lista de string que tenemos en nuestra base de datos. Le vamos a dar acá que esto tiene que ser igual a verdadero y confirmamos. Si esta condición se cumple, vamos a agregar una acción. Le vamos a seleccionar la que dice Backend Database, Firebase Autenticación y vamos a crear una nueva cuenta. Seleccionamos el proveedor. Este proveedor es email. Seleccionamos el campo del email address. Seleccionamos el campo de la contraseña, password create, y el campo de confirmar contraseña, password confirmar. Dejamos el selector de crear documento en la colección de usuarios y tenemos que pasarle el set field y este tiene que venir de una variable que va a ser la variable local llamada de username. Ahora, una vez que se crea ese documento, tenemos que agregar una siguiente acción que va a ser la de agregar ese usuario a la lista de nuestra colección. Entonces para eso vamos a seleccionar el que dice Backend Database, Firestore, actualizar documento y aquí vamos a buscar nuestra verificación o en este caso nuestra colección verificación username. Le pasamos la referencia del documento y ahora actualizamos el campo username que es el único que tenemos en esa colección. Lo que vamos a hacer es que vamos a agregar a la lista desde una variable y esta variable va a ser el app_state. Ahora tenemos que agregar la última acción que va a ser de navegación para que nos lleve al home de nuestra aplicación. Vamos a terminar las acciones por este lado y en la parte falsa tenemos que agregar una sola acción que va a ser un mensaje, un show snapbar. Le vamos a decir que sea un texto combinado. El primero va a decir el username espacio, le agregamos desde la variable app_state y le ponemos por último espacio ya existe. Entonces el username ingresado por el usuario ya existe. Confirmamos. Y aquí vamos a terminar las acciones. Y quedaría de esa forma. Vamos a explicar para que se entienda bien. Lo primero que hace a través de la función personalizada es que formatea el nombre de usuario y lo agrega a la variable local. Después, a través de nuestra segunda función personalizada, que es el checker, username checker,
verifica si el usuario que ingresó existe en nuestra base de datos. Si esto es verdadero, crea una cuenta. Luego, con el nombre de usuario ingresado, actualiza la lista de nuestra colección y por último navega a la página de nuestra aplicación, a la página principal. En el caso de no ser verdadero o sea falso, lo que va a hacer es que va a mostrar un mensaje diciendo que el usuario o el username ya existe. Vamos a cerrar y vamos a ejecutar nuestra aplicación. Entonces ahora, para probar si está funcionando bien, vamos a crear un nuevo usuario, un usuario que no exista. Le vamos a dar un correo. Estos son correos falsos, no estamos validando nada de esto, para eso hay otros videos. Vamos a validar solamente el campo de usuarios, pero esto va a crear el documento en la base de datos y va a agregar este nuevo usuario. Entonces le vamos a dar a comenzar. Aquí ya ingresó a nuestra aplicación, vamos a cerrar nuevamente. Y aquí, si yo ingreso ese usuario que acabamos de crear, al darle comenzar, me debería aparecer que el username Javier24 ya existe. Entonces, de esta forma ya nosotros con esto podemos tener usuarios únicos en nuestra aplicación.